Buenos días. Sí, sí, somos muy puntuales. Sí, los médicos, sí. Sí. Bueno, agradecemos mucho. ¿Comiste una hora ahí en el consultorio del doctor Lastreto? No, Esperando? yo sí, voy turno por turno correctamente. Les agradecemos mucho la presencia. Hoy damos comienzo a este nuevo ciclo de conferencias del primer martes de cada mes. Por tercer año consecutivo, nosotros cuando llegamos a la conducción de la caja, lo primero que hicimos fue un contrato con Esteban Dómina, con el licenciado Esteban Dómina. Sí, por 3 años, vence ahora. Si en el 19 nosotros seguimos, se renueva automáticamente este contrato. Y por ser la primer conferencia de este ciclo, es que no es casual que lo invitamos a Tito Dómina, que aparte de un amigo nuestro, tiene más que merecidas cualidades para esta primer conferencia. A mí me acercaron un currículum abreviado. Yo lo requete abrevié, y después que lo abrevié, lo volví a abreviar, porque si no, la conferencia va a ser muy cortita y la presentación muy larga. Esteban Alberto Dómina, Tito Dómina, nació en Las Varillas, en la provincia de Córdoba, hace un tiempo. Dice acá el año, pero no. Bueno. ¿Sí? Sí. Fue senador provincial por el Partido Justicialista y vicepresidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Córdoba durante 2 periodos legislativos. Entre el 94 y el 95 fue ministro de Economía de la provincia de Santiago del Estero. Entre el 95 y el 99, diputado nacional por la provincia de Córdoba, presidente de la Comisión de Salud y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación y autor de varios proyectos convertidos en ley. Entre el 2000 y 2001, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba. En el 2001 fue diputado constituyente y miembro de la Comisión Redactora de la Reforma de la Constitución de la provincia de Córdoba. En noviembre del 2001 a febrero del 2002, ministro de Producción y Finanzas de la provincia de Córdoba. Desde noviembre del 2004 hasta abril de 2008 fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice de la República Argentina. Condecorado por el gobierno de Chile con la Orden al Mérito de Chile en el grado de oficial. Historiador, escritor, publicó varios libros de puño y letra, 1998, Historia Mínima de Córdoba, 2003, La misteriosa desaparición de Martita Stutt, 2005, Morir en Grande, del 2006, el caso Pejerec, 2007, caso Jaboleski, masacre en barrio San Martín, 2008, Morir en Grande 2, 2009, Santiago Derqui, el federalismo perdido, 2010, Texas con historia, 2011, El general cautivo, 2012, Las pujadas de la épica guerrilla al horror, 2013, Las promesas del general, 2014 y la independencia argentina. 14 años de política, diplomacia y guerra, 2016. Conferencista de temas de historia y realidad argentina, columnista de historia, medios gráficos, radiales y televisivos de Córdoba. Y acá no figura en este currículum más que abreviado, que fue una cosa para mí fue muy importante. Fue presidente de Fundepa, fue la Fundación para el Proyecto Argentino, que se congregó mucha materia ahí en esa fundación, pero mucha. Y yo creo que si hubiese seguido funcionando eso, a lo mejor el destino de Córdoba y de la República hubiese sido otro. Tito, el escenario es tuyo, si estamos en el 2019, el contrato sigue por 3 años. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Gracias por estar, porque realmente el agradecido de esta hospitalidad
de la Caja de Previsión Social, de los profesionales de la salud, de quienes la conducen, del doctor Lastreto, de la comisión, me es muy grato. Sinceramente yo me siento muy cómodo, así que muchas gracias. Me imagino que a esta hora ustedes tendrían muchas otras cosas que hacer y sin embargo están acá, así que vamos a tratar de que haya valido la pena. Sobre todo las señoras que a esta hora hacen la comida para sus esposos, ¿no es cierto? ¿Vos sabés que invariablemente se te ríen en la cara cuando decís eso? Claro. Espera. Ya no se cocina. Claro. Yo hoy cumplo 42 años de casa y estoy acá en vez de estar con mi marido. ¿Te das cuenta, Lastreto? ¿Te das cuenta? De eso mismo, de esto mismo vamos a hablar. Porque en realidad el pretexto para que esta amable reunión es la presentación del último libro, que se llama Mujeres Argentinas, la otra historia. A ver, lo mostramos. ¿Lo tenés por ahí? No, mostralo vos, mostralo vos. Bueno, dámelo porque voy a citar algunas cosas del libro, después te lo devuelvo. Este es Mujeres Argentinas, la otra historia. Lo primero que les tengo que contar es por qué se llama así. ¿Por qué Mujeres Argentinas, la otra historia? Cualquiera de ustedes puede decir, ¿cómo? Historia hay una sola. Y no. ¿Por qué? Porque la historia oficial, la historia convencional, es muy mezquina con la mujer. Casi no aparece. Entonces uno cabe pensar, efectivamente no tuvieron nada que ver las mujeres, o muy poquito, o el que escribió la historia, o los que escribieron la historia, la ningunearon. Entonces cuando uno mira un poquito y se mete un poco en el tema, comprueba que es lo segundo, que probablemente tenga que ver con que los historiadores han sido varones en aquella época cuando se sentaron las bases de la historia oficial. El primer historiador notable, hubo muchos antes, pero digamos el que hizo la recopilación histórica más importante, es Bartolomé Mitre, que lo hizo con un fuerte sesgo masculino, no de mala fe. Era el pensamiento dominante, era la cultura, como vamos a ver, de esa época. Mitre escribió esto en 1860, 1870, las bases de la historia que después es la que repetimos por décadas, en el relato escolar, en los manuales. Acá somos casi todos veteranos. Yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de los libros de Astolfi, de Ibáñez, del manual Capeluz, Estrada, porque ese era el material de estudio y eso era una réplica sistemática de la historia tradicional, donde la mujer, en realidad, me corrijo, aparecían algunas, pero fue, yo creo, porque quienes se tomaron el trabajo de recopilar la historia no tuvieron más remedio que nombrar algunas. Porque si Mitre escribió la historia de San Martín, ¿cómo vas a dejar de lado o no mencionar a Remedios de Escalada o a Mercedita? Medio como que... Claro que después escribió la historia de Belgrano y nada. Nada. Vos lo lees de cabo a rabo y no aparece ninguna mujer. A mí, doctor, le confieso, me dio bronca de grande de enterarme dos cosas. Una, que los Reyes Magos son los padres. Ya era grandecito. Y la otra, que Belgrano había tenido muchas mujeres y dos hijos. Y de eso no había una palabra. Porque reconozcan ustedes junto conmigo que cuando nosotros estudiamos en la escuela, nada. Belgrano, un solterón, casado con la patria, y se murió soltero y chao. Y no fue así. De hecho, tuvo dos hijos, un varón y una mujer, y otras historias sentimentales. Entonces, ustedes tienen derecho a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué se escondían estos aspectos? Yo lo considero un error, no mala fe, porque yo creo que, insisto, como hace un rato dijimos, que esa era la cultura, el paradigma dominante. Entonces no hacía falta hablar de la vida privada y en cambio había que exaltar el mérito de los personajes, lo cual está bien. Pero ¿viste qué pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que los próceres, los padres de la patria, las figuras notables, son presentadas
como superhombres, semidioses, todo virtud, ningún defecto. Y no era así. Insisto, no hay mala fe porque lo hacían, creo yo, con el criterio de presentarlos como figuras impolutas, infalibles, virtuosas, asexuadas. Y es un error porque creo que al plantearlo de esa manera, en lugar de acercarlos a los seres de carne y hueso, los aleja. Entonces eso hace que no opere como efectivo modelo de conducta y valores, que es lo importante de estas personas. Estas personas son nuestros modelos de conducta en orden a ¿qué? A lo que hicieron, al aporte histórico, a su compromiso con su tiempo y con su pueblo. ¿Qué importa después cómo organizaron su vida privada? Al contrario, a mí me interesa saber cómo era su vida privada, porque ayuda a conocerlos. Porque en definitiva, eran gente como nosotros, iguales, que tenían sentimientos, amor, odio, decepción, frustración, éxito, soñaban, lloraban, maldecían, amaban, todo lo que hace uno. Entonces, ¿por qué no? ¿Y a dónde querés llegar? No, lo que quiero llegar es a esto. Con ese criterio, la figura de la mujer desaparece, se licúa. Porque sobre todo los hombres protagonistas, insisto, se suprime esa parte de su vida. Pero además, otra cosa, y ya nos metemos de lleno, las que rescata la historia, el registro histórico, son muy poquitas con relación a las muchas mujeres que tuvieron protagonismo en cada una de las etapas históricas. Si hacemos aquí una encuesta rápidamente, estoy seguro que van a salir los nombres cantados. No nos alcanzan los dedos de la mano, porque va a salir seguramente, como dijimos, Remedio Escalada, Mercedita, aparecerá Manuelita Rosas, Paula Albarracín. Últimamente, no era de nuestro tiempo Juana Zurduy. No te la mencionaban en el Capelú, Juana Zurduy es una de las figuras recuperadas y en buena hora, en buena hora. Porque de esas históricas, y no, bueno, por supuesto, Macacha Güemes, Eva Perón, qué sé yo, Alicia Moró, pero digo, si hacemos memorias, y por ahí redondeamos unas 10. Pero el protagonismo femenino fue mucho más intenso. Y aquí sí, entonces, nos metemos en el libro. Les cuento simplemente a modo informativo cómo está organizado ese libro. Está organizado por etapas históricas, planteando el contexto, porque yo suelo insistir mucho, y a lo mejor soy cansador en esto, que no debemos analizar o juzgar los hechos históricos y los protagonistas con paradigmas del presente o de otra época. Le pifié fiero. Hay que ponerlos en el contexto de época, contexto cultural. Entonces, el libro es eso, contexto de las épocas, desde el pasado hasta más o menos el presente, y en ese contexto, un rastreo, una búsqueda de mujeres. En esa línea hay más de 200 mujeres, digamos, en esta recopilación, que es una mera recopilación, no vayan a pensar que es un trabajo académico. Es un primer paso para decir, mirá, si tenés interés más o menos en tener un primer panorama, un primer paisaje del protagonismo de la mujer, ahí tenés. Después, si te interesa cada una en particular, ya bueno, hay otros materiales, otras fuentes, otros autores. Más de 200. Entonces, el primer problema que se me presentó cuando dije esto, voy a escribir sobre esto, es decir, la otra historia entonces. Y ahí viene la explicación por qué la otra historia. Es un intento de recrear la historia o de recontarla desde la perspectiva de género. O sea, tratando de recuperar el protagonismo de la mujer. El primer problema, les decía, fue, bueno, ¿y dónde arrancamos? Se llama Mujeres Argentinas. Entonces uno dice, bueno, se llama Mujeres Argentinas, tiene que arrancar cuando nació la Argentina. Primer problema, ¿cuándo nació la Argentina? Yo estoy seguro, otra vez si hacemos acá una votación,
La mitad va a decir 1810 y la otra mitad probablemente 1816. Y por ahí hay alguno que diga 1853, porque son hitos fundacionales y todos tendrían un poquito de razón. Porque la historia argentina no es que un día comenzó, es como los procesos de los pueblos, son procesos, es más una película que una foto. Entonces digo, ¿a dónde me voy? ¿Dónde arranco para empezar el libro? Entonces alguno puede opinar y decir, bueno, tenés que arrancar desde los tiempos de la conquista, cuando llegaron acá los españoles. Sí, pero ¿y las que estaban acá? ¿Y los pueblos originarios que eran milenarios? ¿Y las mujeres de esos pueblos no eran parte de las raíces? Entonces te das cuenta que por ahí te dan ganas de decir, no, me tengo que ir al fondo de la historia, no voy a llegar nunca. Así que convencionalmente vamos a arrancar con esa etapa, dejando a salvo que ya estaban aquí hace rato las mujeres. Yo les propongo algo, por el tiempo, para no cansarlos demasiado, que arranquemos esto como un paseo, etapa por etapa, a ver hasta dónde llegamos. Porque va a ser muy difícil que podamos abarcar todo lo que está en el libro. Porque, insisto, arrancamos de allá, del siglo XVI, y nos venimos casi hasta el presente. Entonces yo les propongo eso, que arranquemos, y bueno, llegamos hasta donde llegamos. Algún otro día vendremos y contaremos el resto, si me renueva acá el doctor Lastreto el contrato. Así que arrancamos nomás. Si les parece, les aclaro como siempre, no me molesta que interrumpan, que pregunten, que opinen, todo bien, no, nada. Me avisan y... Cuando llegaron los europeos al continente americano, se produce el primer contacto entre dos civilizaciones. Ese contacto no fue pacífico, no fue incruento, al contrario, fue violento, fue autoritario, porque fue un choque de civilizaciones, que después se fueron fusionando, pero al principio fue un choque de civilizaciones. Una de las cuestiones, digamos, que arranca desde el momento que los conquistadores ponen un pie en suelo americano es el mestizaje, que es el entrecruzamiento, sobre todo de mujeres nativas con hombres europeos, porque los tipos venían solos. Las primeras expediciones eran de hombres. Es más, estaba prohibido traer mujeres en los barcos, prohibido. De modo que cuando llegaban acá, esta gente se tenía que arreglar, y si, por decirlo de alguna manera elegante, y hubo ese entrecruzamiento. Una de las primeras relaciones que dan lugar al mestizaje, que es famosa, que yo la recuerdo como símbolo, es la de Hernán Cortés, el conquistador de México, con la Malinche. La Malinche era una nativa de pueblos originarios de los aztecas, y Hernán Cortés un conquistador, y se establece ahí probablemente una de las primeras parejas que simboliza el entrecruzamiento de dos civilizaciones. Eso, insisto, planteado así como símbolo, se va a reproducir y multiplicar a lo largo y a lo ancho de los países americanos. Para venirnos rápido, toda esa etapa de la conquista tiene protagonismo femenino intenso, de toda índole. Por ejemplo, a esa etapa pertenecen figuras que yo creo que todo esto tiene que ver con el carácter de la conquista y la dominación, las necesidades y a su vez con la resistencia. Fíjense por los nombres que les cito. La primera santa americana es Santa Rosa de Lima, una nativa también, Santa Rosa de Lima. Una de las primeras figuras emblemáticas de la mujer americana es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué se acuerdan de Sor Juana? Decilo. No me mueve ni mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Toma. Muy bien. Hombres necios que acusáis a la mujer. O sea que una de las primeras mujeres protagonistas
¿Ah? Sí, México. No, ya lo dije. No, que Juana Inés, creo que a los 15 años la madre le fue apoyando para que, porque estaba mucho, quería instruirse, pero no se le permitía a las mujeres, ¿no es cierto? Pero ella entonces se presentó, parece la llevaron a México y catedráticos de varias materias de todo tipo le tomaron examen y rindió excelentemente. Una eminencia. Pero además, fíjense en ustedes, en la poesía excelente, en esa pluma excelente, hay una interpelación al hombre de su tiempo. Y esto lo fue en el siglo XVI, XVII. Fíjate que 2 o 3 siglos después, ¿quién tiene a Alfonsín Storni en mente? ¿Se acuerdan uno de los poemas? ¿Te acordás? Y tú me quieres blanca. Tú me quieres alba. Cuando uno lee ese poema, parece que fuera escrito por Sor Juana Inés. Es la misma interpelación. Y tú me quieres blanca. Sí, señor. Bueno, después viene la resistencia a esa conquista feroz, cruel, que exterminó las culturas precolombinas, que arrasó con las civilizaciones que había acá, aztecas, incas, mayas. Y viene el proceso de colonización y hay figuras femeninas notables. A ver, Micaela Bastidas, compañera de uno de los Tupac Amaru. Bartolina Sisa, pareja de José Gabriel Condorcanqui. 2 mujeres que sacrifican su vida por la causa de la libertad de los pueblos originarios. Las 2 no llegan a los 30 años y mueren cruelmente junto a sus maridos por imperio de la violencia reinante. O sea que la presencia de la mujer está claramente, y así como ellas, muchas otras. Vamos a hablar 2 palabras de la sociedad colonial, que es la que va desde esos orígenes que estamos así, muy sucintamente recordando, hasta 1810. O sea, números redondos, podríamos decir, entre 2 y 3 siglos, que reinó o tuvo vigencia la sociedad colonial. Entonces, pregunta, ¿cómo era la situación de la mujer en la sociedad colonial? Bueno, los españoles, que fueron los que nos conquistaron a nosotros, o esta parte de América, replicaron el orden jurídico y cultural de España. Lo trasladaron así de modo literal. Se llamaban leyes de Indias. Por aquello, ¿se acuerdan de que creían que Colón había llegado a las Indias? Después se enteraron que no, pero seguía siendo Indias y nosotros indios. Las leyes de Indias claramente establecían las pautas de conducta, donde cuando vos ves, queda claro que la mujer no tenía casi ningún derecho. Estaba sometida a la autoridad del padre, porque es un modelo fuertemente patriarcal, mientras fuese soltera, o del hermano mayor, si el padre moría antes de tiempo, y del esposo, si era casada. Era una sociedad de castas. Recuerden ustedes que la sociedad colonial estaba estratificada, como nos enseñaron a la escuela, ¿no es cierto? La élite superior, los blancos españoles. Eso era la élite. Después venían los criollos, hijos de españoles nacidos en América, y para abajo empezaban los mestizos, los mulatos, los zambos, y cuando seguías llegaba en la escala zoológica casi al grillo, porque estaba todo tan pautado y muy discriminatorio, rediscriminatorio. Desde ya estaba prohibido el entrecruzamiento de castas. Hay muchos casos y anécdotas, no tenemos tiempo, cómo se penaba, digamos, cuando alguien incurría en una falta a esta regla, ¿no?, muy fuerte. De hecho, los casamientos los arreglaban los padres. Y en esa sociedad, como dijimos hace un rato, la mujer no tenía casi derechos. No podía ejercer cargos públicos, mucho menos participar en la política, aun cuando la burocracia española era muy frondosa, porque era puro empleo público acá en esa época. Sin embargo, la mujer no figura, no podía ejercer el comercio, no podía ejercer profesión,
no podía publicar sus ideas, ni mucho menos, de modo que estaba recluida a la casa, al cuidado de la prole y de la servidumbre. Eran casi máquinas de reproducir. El doctor Lastret hubiera tenido muchísimo trabajo, pero no había obra social. ¿Por qué? Porque se la veía a la mujer como un instrumento para concebir, para reproducir, porque esa era la finalidad. Entonces empezaban desde que la mujer estaba en condiciones de ser madre, aquello de la edad de merecer. Por eso los casamientos son a los 13, 14 años. Si uno hoy le pasara, digamos, a San Martín lo que en ese tiempo fue normal, qué sé yo, lo llevan preso por estupro, alguna cosa de esas. San Martín tenía 34 años en 1812 cuando vuelve a su patria y se casa con Remedios, que tenía 14. Era una cosa totalmente admitida culturalmente. ¿Por qué? Porque se consideraba que había que poner rápido a esa mujer a concebir y tener todos los hijos posibles, porque además había una gran mortalidad. Dado la precariedad sanitaria, si tenías 10 hijos, probablemente la mitad quedaban en camino. Entonces estas mujeres eran eso. Reinaban posiblemente puertas adentro de la casa, porque en la sociedad colonial todo se hacía en la casa, los licores, las manufacturas, atendía la servidumbre. ¿Se acuerdan esas casas coloniales? Por ahí en Córdoba había alguna, creo que salvo la casa del Marqués, creo que no queda ninguna, digo el Museo Marqués de Sobremont, de los 3 patios. O sea, el primer patio, el de recibo, el segundo de la familia y el tercero de la servidumbre. La mujer era la reina de toda esa región doméstica, pero nada más. Estaba mal visto que saliera sola a la calle, ni hablar. Tenía que salir acompañada siempre y a muy poquitos lugares, a misa y poco más, porque además no había mucho donde ir. No había vida social. La única vida social que había eran las tertulias, que eran reuniones en casa de familia, donde ahí sí la mujer le era permitido departir, cruzar algunas palabras con hombres que no fueran de su familia. Pero no mucho más de eso. Las tertulias era, alguno tocaba el piano, otro se largaba un poema, otro contaba noticias de Europa, si venía de allá, esas cosas. La mujer estaba en la tarima. Fíjate vos dónde viene la palabra. La tarima era esto. Entonces había como unos sillones y las señoras estaban allí y el hombre que deseaba cruzar algunas palabras podía acercarse. La mujer podía decir algo, siempre y cuando no opinara demasiado, porque no estaba bien visto que opinara. Y era el lugar, la tertulia, de la presentación de niñas en sociedad, porque la oferta casamentera se mostraba ahí. Lo que decíamos un rato, cuando la niña estaba en edad de merecer, entonces la presentaban ahí. Así conoció San Martín a Remedios, en una tertulia. Y así se conocieron la mayoría. Por supuesto no era sujeto de educación la mujer. La poca educación que había estaba dirigida al hombre. Digo poca porque no había un sistema tampoco, ¿no? Pero lo poco que había estaba para los hombres. Por lo mismo, por la misma lógica que estamos comentando. Se consideraba que la mujer no hace falta que sepa leer, escribir, esas cosas. Por ahí, si se las arreglaba, podía aprender las primeras letras, sumar y restar, pero no mucho más de eso, ¿eh? Porque no estaba considerado como sujeto educativo ni que fuera necesario. Bueno, podríamos hablar horas de esto, pero quédense ustedes entonces simplemente con la noticia de que esa era la situación de la mujer en la sociedad colonial. Esa era. Hay un caso, y así vamos mechando con algunos protagonistas, que es muy revelador y que creo que vale la pena que lo recordemos, de una de estas mujeres. Esta mujer, todos la conocemos, todos la hemos visto en las ilustraciones, otra vez, de Astolfi, Ibáñez, el Capeluz. Pero ¿cómo la hemos visto? La hemos visto vestida de traje de época, junto a alguien que toca el clavecín, y según parece fue entonando las estrofas del himno nacional argentino, la canción Patria, que se estrenaba en su tertulia, la de su familia, que era la más reputada de Buenos Aires. Pero Mariquita Sánchez fue mucho más que eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa imagen, que responde otra vez, nos vamos al principio, a esa lógica naif de presentarlas así.
no la podían ningunear, porque fue una figura fuerte, además longeva, vivió hasta 82 años, la Mariquita te atraviesa toda la primera hora de la patria y bastante más. Entonces, como no la podían ningunear, y la pusieron ahí cantando el himno nacional. Yo les voy a contar por qué debió haberse quedado registrada en la historia en vez de esto. Es más, esta imagen es un óleo, después me entero investigando, que de un artista chileno que pintó 100 años después, para el primer centenario. Y él debe haber imaginado que así fueron las cosas en la tertulia. A ver, más o menos debió ser así, nosotros compramos todo, que probablemente haya sido así o muy parecido, pero no hay ningún acta, ningún documento histórico. Pero probablemente haya sido así y probablemente Blas Parera haya tocado el clavecín y por primera vez se haya cantado el himno ahí. Pero lo que les decía es esto, Mariquita también le comprendieron a ella las generales de la ley. O sea, cuando cumplió 17 años o algo así, los padres decidieron casarla. Por supuesto, estamos antes de 1810, estamos en 1804, 1805, sociedad colonial a full. Entonces, le eligieron el marido, un señor mayor, como era de estilo, porque se suponía que lo que se buscaba era seguridad, posición, y eso eran los mayores, muchos de ellos viudos, Entonces, pero hubo un problemita. El problemita es que Mariquita estaba enamorada de otro, de un tal Martín Thompson, marino, apuesto, treintañero. Entonces, cuando el padre le dijo, te vas a casar con este señor, ella dijo, no, yo lo quiero a Martín. Bueno, el padre aplicó lo que decía el manual de época, la metieron en un convento para que se le enfriara la cabeza un montón de meses, salió más emperrada que antes, y se armó un gran escándalo, porque no quiso, se plantó. Tuvo a su favor que el rey había delegado formalmente en el virrey, que era su representante, su delegado, la posibilidad de intervenir en ciertos conflictos y ser la última palabra, porque el virrey era el rey. Entonces, eso le abre la posibilidad a que los novios lleven este planteo ante el virrey, que era Sobremonte, un conocido nuestro. Bueno, hubo todo un ida y vuelta de notas y cosas y qué sé yo, y curiosamente o afortunadamente el virrey le termina dando la razón, y Mariquita toma pavo, se casa con Martín Thompson. Claro, el viejo se murió de bronca, pero es un hecho que no es frívolo. Estamos ante la primera transgresora a la que se planta un orden rígido como era el colonial, y sin embargo logra salirse con la suya, si se lo puede decir de esta manera. Esa es Mariquita, y como les digo, va a vivir un montón de años y va a estar presente en todas las etapas de la primera hora de la historia. No era católico. Y Thompson era de origen escocés, había nacido acá, pero él era de origen escocés. Después les va mal en esa historia, léanla por favor en algún otro libro, pero es fantástica, porque después Thompson se le muere, no tuvo suerte con los hombres. Se le muere joven, en 1818, 1819, donde en una misión allá en Estados Unidos, donde ha ido Thompson, enloquece, pierde la razón, entonces Mariquita pide que lo traigan, se le muere en el camino, una cosa fea, y después se engancha con ella, o mejor dicho, rearma su vida matrimonial con Mandeville, que era el cónsul francés, y también le va mal, el tipo se va al cabo de unos años, en fin. No, sí hubo varios ahí. El propio Sarmiento, que era muy mujeriego, le gustaba a la vieja, le gustaba, lo dejó escrito, por eso no es un chisme mío. Sarmiento, te cuento, en 1845 más o menos, cuando el gobierno chileno, porque él estaba exiliado en Chile, lo manda a Europa y a Estados Unidos a ver los sistemas educativos, pasa y se queda unos días en Montevideo, donde estaba Mariquita y había reabierto su tertulia, porque todo, digamos, el patriciado antirrocista se había trasladado a Montevideo. Y ahí Sarmiento la va a visitar. Y usted viera las cosas que dice. Esa carta está en el libro, pero claro, estaban sentados en un sofá,
y bueno, le confiesa a su amigo, no me acuerdo si Gutiérrez o alguno de ellos, de los amigos de él que le escribe, le dice, si no entra alguien, un sirviente, lo que fuere, y era capaz de violarla. Así era Sarmiento facturaba. Claro, otro Sarmiento, otro que lo teníamos como un viejo adusto, caracúlico, y era todo lo contrario. Si tenemos tiempo y llegamos a Sarmiento, van a ver las cosas que... Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Después estamos por ahí, bueno, vienen las invasiones inglesas, ahí está, las invasiones inglesas, que son parte de nuestra historia, o protohistoria. La mujer estuvo peleando al lado de los hombres, hombro a hombro contra los invasores. Y algunos nombres se han recuperado felizmente, otros no. Seguramente la mayoría se han perdido. Pero, por ejemplo, el caso de Manuela Pedraza. Bueno, ella peleaba junto a su marido, lo voltean al marido, ella recoge el arcabuz, el fusil, lo que fuera, y lo mata al inglés que lo mató, y por eso el gobierno después la premia. Pero nos enteramos de eso porque pasó eso. De todas las otras, poco. Salvo Martina Céspedes, por ejemplo, que tenía un boliche en San Telmo, donde los ingleses iban a aprovisionarse. Entonces la vieja los iba engañando y los hacía entrar de a uno y los tomaba prisioneros. Casó así como una trampera, ¿viste? Con el papamosca. Creo que juntó como 12. Los iba haciendo pasar y bueno, los devolvió. Bueno, en realidad devolvió 11, porque uno se lo guardó por una de sus hijas, para mejorar el linaje. Martina Céspedes. Está la casa histórica ahí en San Telmo. Lo mismo Manuela Pedraza, yo creo que en Córdoba no tenemos una calle. En Buenos Aires sí, seguro. En Belgrano. En el barrio de Belgrano hay una Manuela Pedraza. Bueno, 1810. Acá ustedes tienen todo el derecho de decir, bueno, revolución, los despedimos al virrey, tomamos el gobierno, ya está. La mujer, no, nada. Miren que cambiaron muchas cosas progresivamente. Cambió la estructura política, muchos usos y costumbres, muchos modos culturales, menos la condición de la mujer. Hagan ustedes un rápido repaso de esa primera hora y van a ver. A ver, vamos a hacerlo así, abuelo de pájaro. 1810, la primera junta, que ya no sé, Saavedra, Moreno Paso. Bueno, después viene la Junta Grande, primer triunvirato. Segundo triunvirato, asamblea del año 13, directorio, Congreso de Tucumán 1816, otra vez directorio. ¿Cuántas mujeres hubo en todo eso? Porque seguía excluida. Claro, creo que sí, en el Congreso de Tucumán así aparece. A ver, no estaba la mujer porque seguía vigente aquello de que la política era una cuestión de hombres. Política con P de poder. O sea, todo lo que tenía que ver con el poder, o sea, con la política, era cuestión de hombre. Sin embargo, cuando uno dice, pero no tuvo nada que ver, las mujeres no, y vos empezás a rastrear y te aparece la mujer acompañando con un compromiso, con una militancia muy parecida a los hombres. Todas las mujeres de los principales protagonistas de la Revolución de Mayo tenían actividad política. Constan los libros. Hay que buscarlo y encontrarlo. Entonces vos te vas a encontrar con que, por ejemplo, son simples ejemplos, todo eso está contado en el libro. Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña, que es la esposa de Nicolás Rodríguez Peña, uno de los animadores de la Revolución de Mayo, uno de los dueños de la jabonería, con Vieite. La mujer es la que increpa públicamente a Saavedra, gran protagonista de la obra, Cornelio Saavedra, cuando le dice, ¿qué espera? Porque Saavedra era medio lento, se tomaba su tiempo, a pesar de que su aporte a la Revolución fue decisivo, porque si Saavedra no jugaba, era lo que había en ese momento de ejército, que no era ejército, eran los regimientos de plaza, ¿no es cierto? Bueno, es la que lo increpa públicamente, con las otras atrás, con el dedo, ¿viste? ¿Y qué espera para tomar la decisión? Qué sé yo, Melchora Zarratea, todas, Juanita Pueyrredón, todas estaban activando, no habrán estado en el Cabildo, porque el Cabildo, que era el gobierno de la instancia máxima, era el ámbito de los vecinos. Pero vecinos no eran todos, como es ahora. Córdoba somos 1.400.000 y pico habitantes.
Somos todos vecinos y todos tenemos los mismos derechos. En esa época vecino era un puñadito, una élite, que es la que les decía hace un rato, los españoles, los blancos españoles y los criollos, pero también miembros del patriciado. Porque para ser vecino tenías que reunir varias condiciones. Tenías que tener linaje, oficio o profesión admitida, de modo que, por ejemplo, al Cabildo del 22 de mayo, el Cabildo abierto, que fue fundamental, para ese Cabildo se cursaron 450 invitaciones, para una ciudad que tenía casi 20.000 habitantes. O sea, fíjate vos que era una élite, y de los 450 fueron 250 asistieron. Este era así como se estrechaba el ámbito de las decisiones políticas. Por supuesto, ninguna mujer, la mujer desde ya no puede ser vecina, no, olvídense. Tampoco podían serlo aquellos que no pudieran acreditar ciertas profesiones u oficios, porque no todas las profesiones y oficios, todo esto lo hacían los abogados, doctor. Ustedes creo que zafaban, pero de ahí para abajo, el protomédico, ¿te acordás? Porque el protomedicato era una institución muy fuerte en las colonias. Pero de ahí para abajo, por ejemplo, el carnicero, ni por asomo, se consideraba totalmente indecente el oficio como tal. Bueno, lo que trato de decir es que la revolución no cambió las cosas. Hay un caso que así como Mariquita, se los quiero contar a vuelo de pájaro porque vale la pena, e ilustra lo que estamos diciendo. La tenesa Guadalupe Cuenca, ¿alguien la tiene? ¿Sí? Muy bien. Guadalupe Cuenca de Moreno. Moreno, Mariano, que ocupó la centralidad de esa primera hora de la revolución junto a Saavedra, pierde la pulseada política y lo despachan a un exilio disfrazado de misión diplomática a Inglaterra, a Londres. Duró apenas 6 meses en la vidriera Mariano Moreno. En enero ya había partido de 1811 a Inglaterra, a Londres. Guadalupe, la joven y hermosa Guadalupe, tomado de la mano su pequeño Marianito, el hijo de 2 o 3 años, vio cómo ese barco se alejaba y se las tuvo que arreglar con los peores augurios, porque unas horas antes alguien le había mandado un presente anónimo, una ajuar de viuda, un velo, un abanico negro, como diciendo lo vas a necesitar. Lo cierto es que la profecía, si fue eso, se cumplió, porque Mariano enferma en alta mar, tiene vómitos, no toma alimentos, tiene fuertes dolores abdominales, no hay médico a bordo, lo acompaña su hermano Manuel Moreno, que es el que después nos cuenta cómo fue su final, porque dice, en ese estado convulsivo, el capitán del barco le administra un emético. ¿Qué es eso? Para evitar los vómitos. Es un medicamento para evitar los vómitos. No, un antiemético. Bueno, pero ¿qué dice el hermano? Le dio una cantidad totalmente excesiva, una sobredosis, digamos, y lo pasó de largo. Ahí está. Esto lo cuenta Manuel Moreno. Lo cierto es que Mariano fallece, lo arrojan al mar, envuelto en una bandera inglesa, por 2 razones. Primero, porque el barco era inglés. Y segundo, todavía nosotros no habíamos inventado la bandera. 4 de marzo de 1811 y va para el fondo del mar. El barco sigue, llega a Londres, pero para hacerla corta, Guadalupe siguió escribiendo todo ese tiempo. Cartas dirigidas a Londres, en la expectativa de que cuando él llegara, las viera y le contestara. Entonces tuvo que esperar prácticamente 6 meses para que llegara la novedad a Buenos Aires, porque los barcos tardaban casi 3 meses en hacer esa travesía. Entonces 3 meses de ida, 3 meses de vuelta, para enterarse que su amado Mariano, está en el fondo del mar hace rato. Felizmente esas cartas se recuperaron y son un tesoro. Yo en el libro rescato alguna, pero búsquenla ustedes, en internet están. Son cartas reveladoras ¿de qué? De la condición de la mujer. Porque la mujer le dice, Guadalupe, lo que toda mujer enamorada le va a decir a su hombre. No me olvides, te extraño, te amo, no me engañes. Pero en medio de eso le pasa información política. Porque las cosas con el morenismo estaban muy mal.
Habían perdido la partida y la estaban pasando mal. Entonces le cuenta a fulanito tal cosa, a menganito tal otra, pero con un conocimiento, una verdadera operadora, digamos. Con lo que quiero decir que no eran ninguna bobas, estaban perfectamente al tanto de lo que pasaba. En una de las cartas, me acuerdo, le pone, a este le pasó esto, al otro. Y la gata flaca de la Saturnina dijo de vos que no sé qué. La gata flaca de la Saturnina es Saturnina Otálora, la mujer de Cornelio Saavedra, con el cual había esa pica. Y así era el trato. Lo que simplemente quede, como si algo queda de esta parte, es que esas mujeres no solo que estaban de adorno, sino que tenían un compromiso equivalente y una actividad muy parecida a lo de los hombres, pareja a lo de los hombres en esa primera hora de la patria. Ahí nomás arranca la guerra. Ya vimos que en la política están afuera. Entonces, con todo derecho, ustedes pueden decir, bueno, también nos quedamos fuera de la guerra. No. La mujer estuvo presente en la guerra. Hace un rato se recordó acá el doctor Lastreto, Juana Zurduy. Y yo le decía, sí, pero es una figura que empezamos a recuperarla no hace tanto, porque la historia tradicional no la tiene reflejada como lo que fue. Una comandante a la par de los hombres que lucharon en el Alto Perú, que es la actual Bolivia, en esa guerra sin cuartel. Ella deja lo mejor de sí, entrega lo mejor que puede tener una mujer, que son sus hijos. Pierde 4 de sus 5 hijos en las campañas militares, porque ella lo acompaña y cabalga y pelea junto a su amado Manuel Asensio Padilla, y corre Padilla la suerte de todos esos revolucionarios. Cuando los caen en manos de los españoles, por supuesto lo ejecutan, y Juana Zurduy va a terminar como tantas otras, pobre y olvidada después de la guerra, porque ese era el destino de quienes dejaron lo mejor de sí. Parece ser una constante en la historia argentina. En Malvinas, que uno recuerda, relee, y parece que no hemos aprendido demasiado con los héroes, ¿no? Que las sociedades contemporáneas son muy egoístas, muy mezquinas, muy indiferentes. En esa época pasaba eso. Hay otro caso, que ese no es tan conocido. María Remedios del Valle. Seguro que no la tienen. Pero sí tienen del Capeluz y de Astolfi, las niñas de Ayohuma. Porque también era como que, sí, la mujer estuvo, ahí están estas buenas señoras dando de beber a los soldados después de la tremenda derrota de Ayohuma en el Alto Perú. Pero la cosa era muy distinta. Las mujeres estaban y peleaban. No digo que no hayan existido las niñas de Ayohuma, pero sí existieron muchas otras mujeres que no les quedaba más remedio que acompañar a esos ejércitos. ¿Por qué? Primero, ejército es una forma de decir. Nosotros no teníamos ejército. Se desató la guerra con España, con los realistas, y nosotros no teníamos ejército. Lo que teníamos eran regimientos de plaza, que eran los que se armaron después de las invasiones inglesas, los patricios, los húsares, los pardos y morenos, los arribeños, los abajeños, todo eso. Pero eran milicias, no eran. El ejército argentino lo crea la primera junta, en una de sus primeras decisiones, el 29 de mayo de 1810, por eso el Día del Ejército, el 29 de mayo. Y esos ejércitos, como el que fue al Alto Perú, yo digo, queda grande llamarlo ejército, porque era un colectivo de gauchos corajudos, patriotas, valientes, pero muy lejos de lo que un ejército, sin uniforme ni hablar, con sus ponchos. El que tenía algún arma armado y el otro con una chuza o con un facón. El que tenía alguna montura a caballo y el que no a pata, como la mayoría. El que tenía algún calzado o alguna alpargata y si no en pata. Eso eran los ejércitos de la patria. Por eso hay que destacar la valentía y el patriotismo de quienes iban a pelear en estas condiciones con ejércitos de verdad. Porque del otro lado había ejércitos profesionales que habían peleado con Napoleón en España, que venían con uniforme, con tambores, con redoble, con bandera, con mariscales, y ahí era bailar con la más fea. En esas circunstancias las mujeres acompañaban a estos ejércitos porque se agrupaban por leva forzosa. La leva forzosa es decir, vení vos, vamos, y te llevaban, sobre todo el llamado bajo pueblo, porque la élite se las arreglaba. Los abogados, todo eso más o menos se las arreglaban para quedarse en Buenos Aires. Pero el bajo pueblo, y allá vamos.
y las mujeres que quedaban desamparadas y solas acompañaban a este ejército. El caso que yo les quería contar es uno de ellos, que es María Remedios del Valle. María Remedios del Valle, nos enteramos de su existencia, ¿por qué? Porque ella, igual que las mujeres de pueblo, acompañó a su hombre y a sus hijos en el ejército del norte, comandado por ese gigante que es don Manuel Belgrano. Sufren todas estas derrotas en el Alto Perú, pierde a su marido y a su hijo, y ella ocupa el lugar, pero no como la bandera, como soldado. Y como a todas estas mujeres, cuando termina la guerra, quedaron desamparadas y a la buena de Dios. Nos enteramos de que existe porque en 1828, 4 años después, 1829, después que terminó la guerra, Juan José Viamonte, que era uno de los generales de esos ejércitos del norte, es diputado en la sala de representantes de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, y va camino posiblemente ahí, y pasa y ve en el atrio de la iglesia, donde se reunían los menesterosos y los pordioseros, pedir limosna. Y ve a alguien que le resulta conocido, se detiene, la mira y dice, pero si es la madre patria. Porque ellos le llamaban madre patria, por el ejemplo de valor, de patriotismo. Belgrano había muerto en 1820, o sea, no tuvo tiempo de acreditar los valores de estas personas. Entonces Viamonte es el que plantea en la sala de representantes que se le otorga una pensión, que vaya a ser si la cobró o no la cobró, y posiblemente si fueron 2 pesos y debe haber sido 2 meses. No importa. Lo que importa es que nos permite conocer una historia que seguramente no fue la única. Seguro que no fue la única. Por este episodio, por esta anécdota. Bueno, así fue. El tema de la guerra, la participación de las mujeres. Hay otros casos muy emblemáticos que ustedes también han estudiado. Las patricias argentinas, las patricias mendocinas y las salteñas, así, abuelo de pájaro. Las patricias argentinas fue un grupo de mujeres, y convalida lo que decíamos hace un rato, que para armar esos ejércitos que iban a la guerra sin nada, donaron un fusil. Por eso, porque eran patricias, además patricias, de alta sociedad. Cada una de ellas, creo que eran 13 o 14, donaron un fusil que llevaba su nombre. Porque según relata quien cuenta esto, querían que el soldado a quien le llegara ese fusil sepa quién había armado su mano, su brazo. Están los apellidos más notables, vuelven a aparecer todas las mujeres que tuvieron que ver con la causa de Mayo. Esas son las patricias argentinas. Después están las patricias mendocinas, eso es hermoso. 2 palabras. Las patricias mendocinas es al revés, vamos así. San Martín está en Mendoza, próximo a iniciar la campaña continental, tiene todo listo, ha hecho la proeza de organizar un ejército competitivo de la nada, porque era eso él, un genio. Claro, entonces estaba esperando ansiosamente que se declarara la independencia, porque era el requisito que él necesitaba para poder emprender una campaña continental. Se declara la independencia, se reúne acá en nuestra Córdoba con Juan Manuel Martín de Pueyrredón, que era el director supremo, oficializa el plan, porque hasta ese momento no era oficial. Todo lo que había hecho San Martín era por su cuenta propia. No era un mandato, no estaba cumpliendo un mandato. Entonces lo tenía que blanquear, oficializar y lograr apoyo. Todo eso lo consigue aquí en Córdoba, con Juan Martín de Pueyrredón, que lo banca y lo rebanca, porque además son de la logia. San Martín se vuelve entusiasmado a Mendoza, dice, va llegando la hora del vámonos, como decía él. Cena de Navidad de 1816, está todo listo, el ejército está presto a partir. Entonces en la cena está Remedios, pues fue la cortísima etapa de la vida que pudieron compartir como pareja. Por eso ahí conciben en Mendoza a Mercedita. Está todo contado por Arturo Capdevila. ¿Te gusta Arturo Capdevila? Es un genio ese, es un genio. Es la infanta mendocina, que lo recitamos como el Padre Nuestro en la escuela. La Estreto no, porque no le gustaba la historia. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, San Martín está compartiendo la cena. Algunas de las damas presentes, que eran las esposas, a su vez de sus oficiales superiores, seguramente le preguntó, general, ¿tiene todo listo? Sí, claro, todo. Bueno, no todo. ¿Qué le falta? Bueno, y ahí les tira un centro. No tenemos bandera, nos falta una bandera. Y claro, las mujeres se hicieron cargo, porque
las desafió. ¿Ustedes serían capaces de hacer una bandera? Porque partimos 4 o 5 días. Por supuesto que sí. Y ahí es hermosa esa historia, porque nos enteramos también porque una de esas damas que estaba presente, la esposa de Manuel de Olazábal, después la cuenta en una carta como 40 años después, cómo fue todo, y nos cuenta, por ejemplo, que salieron al día siguiente temprano a buscar la tela, y ahí vino la primera decepción, porque Mendoza era en el de Ucha, y no había paño celeste, blanco sí, pero celeste, porque la bandera era blanca y celeste, igual que la de Belgrano. Así que estaban ya decepcionadas, muy apesadumbradas, volviendo, y en una, dice ella misma, en un callejón, en una tienducha, encontramos el paño celeste. Así que nos pusimos día y noche a coser y a bordar, y hicimos así la bandera, porque estoy seguro que San Martín, con lo obsesivo que era, estoy seguro, les debe haber hecho un croquis, y lo después esto así, esto es de asá, entonces tenían que hacerlo así. Entonces esta mujer cuenta cómo ella se dio las lentejuelas de su abanico de oro, como la otra dio unas perlas, como con seda roja hicieron el gorro frigio, y cómo destiñeron con lejía hirviendo la seda roja para que lograra un color encarnado de las manos del escudo. Es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Bueno, y por supuesto dice, y felizmente terminamos, no sé, a las 5 de la mañana del segundo o tercer día, y nos hincamos todas a orar y agradecer de haber podido cumplir y entregar esa bandera. Digo, es fantástico porque eso no es frívolo otra vez, es patriotismo puro. Estaban comprometidas desde su lugar de mujer, igual que los hombres que estaban prestos a partir a la epopeya continental. Felizmente esa bandera se conserva. Si alguno anda por Mendoza, pase por la Casa de Gobierno, está ahí exhibida en una vitrina en la planta baja de la Casa de Gobierno de Mendoza. Estas son las damas mendocinas, y las damas salteñas no las podemos obviar. Alguien hace un rato dijo Macacha Güemes. Martín Miguel de Güemes es el tercer protagonista central de esta primera etapa de la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia no se entiende sino a partir del trípode, que son San Martín, Belgrano y Güemes. Presentarlos de modo aislado y no como lo que fue, una coordinación a la distancia y sin WhatsApp y sin mail, sabiendo cada uno lo que tenía que hacer, y lo hizo a la perfección, los tres, y por eso no retrocedimos a volver a hacer una colonia como estuvimos así de volver a hacerlo, pero así, gracias a, insisto, otra vez a los tres, no tengo tiempo, algún día lo conversaremos, pero Belgrano, la batalla de Tucumán fue decisiva. Si Belgrano no, el 24 de septiembre, de 1812, no gana la batalla de Tucumán, éramos boletas, se nos venían. San Martín, con el cruce de los Andes, logra llevar la revolución y la guerra lejos de las Provincias Unidas, por más que después le soltaron la mano de Buenos Aires. Y Güemes atajó las invasiones realistas, atajó como 10, con sus gauchos, sin ejército regular, o sea, listo. Güemes tenía el auxilio de las damas salteñas, encabezadas y coordinadas por Macacha, su hermana, que conocían como la palma de la mano la sociedad tradicional de Salta. Entonces, ¿qué armaron? Una red de espionaje. Le pasaban información del enemigo, porque ellas interactuaban con los oficiales del ejército realista cada vez que los realistas venían a Salta, que era seguido. Cuando venían a Salta, Güemes y su gente se iba al monte, cuando los realistas se iban, volvía, y así fue la historia. Hay casos, el de Macacha es extraordinario, pero hay casos, por ejemplo, uno solo para citar así al pasar, Juana Moro, que uno no la tenía, yo nunca la había escuchado en el primario, en secundario, ni después. Bueno, es una de esas damas, a esta le llaman la emparedada. ¿Por qué? Porque era una de las espías, y los españoles la descubren, que es una espía. Entonces decretan su muerte por emparedada, porque la confinan en su casa y le tapian las paredes y las puertas, las ventanas y puertas. Y si no fuera por unos vecinos piadosos que alcanzaron a pasarle alimento y agua, hubiera muerto. Por supuesto, cuando zafó, volvió a las andadas. Pero son casos heroicos, no inventados. Felizmente se van recuperando ahí de ese arcón de recuerdos que no está en la crónica oficial. Y son casos aislados, yo se los estoy mencionando, todos están en el libro y hay muchos más. ¿Simplemente para qué?
simplemente para que saquemos la conclusión de que la mujer estuvo con el mismo compromiso y corriendo los mismos riesgos que los hombres. Ya entramos en la década de 1820, porque Martín Miguel de Güemes lo perdemos en 1821, el doctor Lastreto dice que él se acuerda del caso de la Delfina. ¿Usted se acuerda, doctor? Sí, Delfina, la mujer de Pancho Ramírez. Así es, la amante, diría yo, porque las amantes las esconde también la historia. Las amantes no, por Dios, cruz diablo, porque la prometida de Francisco Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, se llamaba Norberta Calvento, que era una buena dama de sociedad, que la pobre se quedó esperando y nunca llegó su prometido de vuelta porque lo matan acá en Córdoba en 1821, ahí en San Francisco del Chañar, allá en Villa María Río Seco. Ahí está todavía el tal monumento donde la partida enemiga, en 2 palabras, esta historia la deben conocer ustedes, los alcanza. Por supuesto, él pierde la vida por un acto de amor, porque la que se retrasa es la Delfina. Norberta estaba allá esperando, pero Delfina cabalgaba y peleaba al lado de él, la Delfina, y le cortan, la alcanza la partida a Delfina, entonces él vuelve y ahí le cuesta la vida, porque lo matan, le cortan la cabeza, se la mandan a Estanislao López para que la muestre públicamente en el Cabildo de Santa Fe, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está... ¿Te gusta Leopoldo Lugones? Otro grande. ¿Qué era? Hay muchas cosas porque no se sabe bien su origen, tal es así que su verdadero apellido no se conoce. Parece que era riograndina, o sea, de Río Grande do Sul, porque en ese momento todavía el mapa se movía. Era todo un mapa que se movía, la banda oriental, Río Grande do Sul, el Alto Perú. No era un mapa como hoy, Entonces parece que la Delfina... Ramírez la encuentra y la recluta en una de esas correrías allá por Río Grande, porque los entrerrianos son muy de andar por ese litoral. Así que a partir de ahí se le pega. Lo cierto es que Delfina logra escapar y él no, y les decía Leopoldo Lugones porque están esas poemas contados en los versos hermosos de Leopoldo Lugones, ¿no? La oda del Río Seco. Todos los caudillos, los llamados caudillos de esa época, todos, de un lado y del otro lado del mostrador, tanto de unitarios como federales, tienen mujeres que están ahí, que los acompañan, que los bancan, que pelean, todos. A ver, de los dos lados digo, ¿por qué? Vamos a tomar algunos emblemáticos. Juan Lavalle, mire, qué cosas locas pasaron en esa década en la historia argentina. Una de las más increíbles es que un héroe de la guerra de la independencia, un gran coraje y patriotismo como Juan Lavalle, fusila, sin juicio, sin nada, a otro héroe de la guerra de la independencia, de los ejércitos de Belgrano, a Manuel Dorrego. Esto ocurrió en 1828. Así de loco estaba todo. Había terminado la guerra y ahora nos comíamos entre nosotros. ¿Le suena eso? Se va a repetir mucho en la historia argentina. Bueno, Juan Lavalle es del bando unitario. También tiene un montón de historias. Tal es así que cuando pierde la vida en 1841, está junto a Damasita Boedo, en Jujuy, San Salvador de Jujuy, pasando la noche donde lo sorprende la patrulla enemiga y pierde la vida. Ese es de un lado del mostrador. Del otro lado podemos elegir a un cordobés de nota, José María Paz. La historia de José María Paz no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Usted avise, doctor, cuando hágame así, yo voy hasta donde pueda, ustedes aguanten. Bueno, Paz era un milico hecho y derecho, aunque no era de carrera militar, porque una de las mujeres de su vida, hay mujeres muy fuertes en la vida de Paz. Una de ellas se llama Tiburcia Aedo. Esa vieja era la mamá. ¿Qué hace Tiburcia en 1812? Era de una familia patricia de Córdoba. Le otorga a la patria lo mejor de sí, sus 2 hijos varones, los pone en manos de Belgrano, que partía al norte, al Alto Perú, con el ejército del norte. José María Paz fue uno de los mejores oficiales, siendo que estudiaba para abogado en la Universidad de Córdoba. Se hizo milico y fue uno de los mejores oficiales que acompañó toda la campaña de Belgrano. Formaba parte de ese Estado Mayor de Belgrano junto a otros dignísimos patriotas. Bueno, siguió la guerra. Después de la guerra, Paz no se entiende con Bustos, entonces
se va de Córdoba, no se queda en Córdoba, digo con Juan Bautista Bustos, porque es otro oficial valiente del ejército belgrano. Después se va a la guerra con el Brasil, junto con Lavalle, 1826. Vuelven victoriosos de una guerra que después perdemos en la mesa de negociaciones, porque lo que se discutía era la banda oriental. Lavalle fusila a Dorrego y Paz se viene por Córdoba. Lo derroca a Juan Bautista Bustos, se adueña de Córdoba y desde Córdoba organiza, porque soñaba en grande el Manco, Manco porque había perdido la movilidad de un brazo en la batalla de Venta y Media, una batalla que no es muy recordada porque no está muy, digamos, no es muy famosa como Vilcapugio, pero fue de esas campañas, una derrota, Venta y Media, allá en el Alto Perú. Ahí perdió la movilidad del brazo, no el brazo, lo tenía colgado. Bueno, el Manco ya tenía 30 y pico años, estamos en 1831, cuando es gobernador de Córdoba, 1830, ponele. Tiburcia, su mamá, estaba decidida a que no se fuera al otro mundo solterón. Y se daba cuenta que por la forma de ser, adusto, caracúlico, era muy difícil que enganchara algo a esa altura. Entonces, claro, decide que se va a casar con una sobrina, Margarita Weil. En ese momento Margarita es del 14, o sea que en ese momento tenía 16. Margarita Weil, hija de la hermana de José María Paz, casada con un escocés, un médico, Weil. Ella era una niña de 16 años, estaba deslumbrada por ese tío apuesto, todo así seriote, con el uniforme. Entonces la vieja dijo, acá está. Y estaba todo listo para la boda, estaba todo listo, pero como siempre el destino juega sus propias cartas. Entonces, en lugar Paz, después de habérselo cargado a Facundo Quiroga de ida y vuelta en dos batallas memorables, que son la tabla de Ioncativo, tiene que terminar el pleito con los federales, venciendo a Estanislao López, que se le viene de Santa Fe, con la montonera que está ahí en el Tío. El día antes de la batalla, como si se jugara una final, doctor, y el día antes se muere el capitán del equipo. No se jugó, porque le bolean el caballo y lo llevan preso a Santa Fe. Entonces Tiburcia dijo, chao, José María, porque en esa época te cortaban la cabeza. Hay miles de ejemplos de estas características. Lo llevaron preso a Santa Fe e increíblemente Estanislao López lo mantiene con vida. Entonces pasan los años, muy curioso esto, es muy interesante, porque Rosas, que ya era el hombre fuerte de la Confederación, Juan Manuel de Rosas, le pide a Estanislao que lo liquide. Dice, ¿para qué guarda ese manco? ¿Para qué lo querés? Porque en esa época era así. Y sin embargo López, porque es un gaucho que maneja sus tiempos, dijo, no, ya no me voy a comer la que se comió Lavalle fusilando a Dorrego, porque este es otro héroe. Entonces lo tiene ahí. Y cuando doña Tiburcia se entera de que José María está preso y no muerto, la toma de la mano a Margarita y parte a Santa Fe. Eso es, hay que ponerse en el contexto de la barbarie de esa época, que cae la vieja con la nena de la mano a preguntar, por ejemplo, en la cárcel al guardia el horario de visita. Me imagino la cara que le habrán puesto a la vieja, la habrán sacado con la chuza, porque así eran las cosas, pero la remó hasta que logra, se instalaron en Santa Fe, que le permitan ver al preso. Esto está contado por José María Paz en sus memorias. Es deliciosa esa parte de las memorias, donde Paz dice que un buen día viene el guardia y le dice, tiene visita, y él pensó que era una broma o que lo venían a liquidar. Y está la madre y Margarita. Es una escena sórdida, porque es una cárcel, un calabozo de Santa Fe donde se vuelven a ver. Y la vieja fue el primer paso. El segundo paso, y es increíble, los casó. ¿Vos decís cómo los casó? Sí, los casó, porque un día, porque ellas se instalan ahí, se quedan en Santa Fe, le traen la vianda, le lavan la ropa, ya los guardias medio que se ablandaron un poco. Entonces un día cae con un visitante que le dice un familiar y el tipo era un cura, un canónigo. Así que ahí en voz baja, por señas, a la vista de los guardias, los caza. Yo me imagino cuando el pobre guardia tuvo que ir a decirle a Estanislao, señor gobernador, el manco, ¿qué pasó con el manco? Se casó el manco. Es loco, ¿no? Ustedes se ríen así, uno cuando le dice, che,
¿Qué lo tiró? Y bueno, los casó, se salió con la suya la vieja. Y ahí empieza una historia que es fantástica. A él lo lleva finalmente Estanislao, se lo cede a Rosas, Rosas lo pone preso, lo lleva a Luján, al Cabildo de Luján, donde está la prisión, porque Margarita, no solo contenta con casarse, pidió, escuchen bien, autorización para convivir con él en el calabozo. Y vivía en el calabozo, y ahí concibieron su primer hijo. Cuando van a Luján, no le avisan a Margarita y a la vieja que lo trasladan. Y ellas tienen un momento de zozobra hasta que pueden, porque pensaron que también era para que el Rosa era para cortarle la cabeza. Se entera que lo tienen en Luján, van a Luján, otra vez Margarita rema para que la dejen convivir, siguen concibiendo hijos y perdiéndolos. Es una pareja en ese sentido muy trágica, porque tiene como 9 hijos, de los que solo 3 llegan a la edad adulta. Margarita va teniendo hijos y los va perdiendo. La mamá se instala ahí, en Luján, cruzando la plaza, para atender la vianda, todo eso. Se muere ahí, creo que está enterrada en Luján, si no me equivoco. Después sigue, y abrevio, porque si no terminamos más, pero Paz sigue en guerra, siguen en guerra, van a Montevideo, pelean en Tupago, Caguazú, toda esa campaña del litoral, de Corrientes, Entre Ríos, hasta que, vencido por los ejércitos rosistas, se va y se recluye en Brasil, en Río de Janeiro. Entonces ahí alquilan una pequeña granja y el milico hace de granjero, escribe en las memorias cuántos huevos puso la ponedora y que la bataraza no sé qué. Mirá cómo la persona, ¿no? Y Margarita debe haber tocado el cielo con las manos, porque su reclamo intenso de toda su vida, pese a que lo seguía a sol y sombra a este loco, era poder tener una vida familiar. No va que cuando nace su último hijo muere en el parto. Eso fue en el 48, o sea, 34 años. 34. 33, no había cumplido 34. Bueno, Paz la sobrevive algunos años, Paz muere en 1854 y finalmente estos dos amantes, que es una historia extraordinaria, perdonen que la haya contado así tan a la ligera, están acá, los tenemos en Córdoba, porque finalmente se reunieron en un mausoleo que está en el atrio de la Catedral de Córdoba. Yo le propongo algo, doctor, usted que es el jefe de casa, porque si no, no. Toco 2 protagonistas de la etapa que viene, 2, que son Cara y Seca de la misma moneda, Cara y Cruz de la misma moneda, y liquidamos. ¿Está bien? Si no, lo cortamos acá. Y que no se bañe, porque el doctor Lastreto, hay fiesta. Bueno, entonces vamos a tocar ahora, para redondear esto rápidamente, 2 personajes de la etapa que viene. Cara y Cruz. Juan Manuel de Rosas y Domingo Faustino Sarmiento. Enemigos incondicionales, adversarios irreconciliables. ¿Pero qué? Fíjate vos, ambos, los dos, tuvieron una intensa presencia femenina en sus vidas. Intensa, los dos. Igual, uno que otro, en sus vidas hubo madre, esposa, hija, hermanas, amante y amiga. ¿Está? En los 2 casos. En los 2. Vamos rápido, porque si no. Rosas. La mamá de Rosas era una matrona de aquellas, de la sociedad colonial, un producto de la sociedad colonial, ¿no? Doña Agustina López Osornio. Él tenía varios hermanos, pero era la luz de los ojos de su madre. Entonces la mamá, ese rubio, ojos celestes, esbelto, estaba para cosas grandes. Entonces, cuando se entera que está de novio con la Escurra, con Encarnación Escurra, no le cae bien, no le gusta. Yo creo que a la vieja no le gustó a ninguna, porque ¿viste cómo son las suegras con el hijo ese? Ninguna le va a caer bien, que esta no sé qué, que esta otra habla mucho, que esta otra no habla. ¿O no, doctor? Bueno, no le gustó. Y no autorizaba, por más que no hacía falta, digamos ya, pero es como que en esas familias, Patricia, tenías que tener la autorización. Entonces la Encarnación, ¿qué hace la Encarnación? Trama una travesura, una trampa. Escribe una nota, una esquela, como se usaba en ese tiempo, dirigida a Juan Manuel, su amado, y le pone: Juan Manuel, querido Juan Manuel, te comento, te notifico que estoy embarazada. Vos sabrás qué tenés que hacer.
Juan Manuel, que estaba en la jugada, va con la notita y la deja así como quien no quiere la cosa, que sea en la cómoda, en la mesa de luz. Viene la vieja, hacía doble salto mortal en el aire. Y se tiene que bancar nomás que se case con esta que ella no bancaba. Fíjate vos, de los dos lados, la intensidad de esas mujeres. De todas maneras, ese vínculo fuerte de Juan Manuel con su madre no se va a reparar nunca. Él se distancia de la familia, acuérdense en que empieza a firmar Juan Manuel de Rosas, no Ortiz de Rosas, como es, y instala su propio negocio familiar con su socio terrero, su amigo y socio terrero, pero su madre siguió siendo una presencia fuerte en su vida. La esposa Encarnación Ezcurra ni a hablar. Encarnación era, para que ustedes acepten de buena gana un paralelo muy parecido a lo que es después la relación de Juan Domingo Perón con Eva Perón, es muy parecido. A ver, che. En cuanto a cómo la mujer se involucraba. Si lo encuentro. Rosas fue el hombre fuerte de la Confederación Argentina durante un montón de años. Tuvo un primer gobierno que fue de 1829 a 1832 y después tiene un intervalo hasta 1835, después vuelve con el poder, la suma del poder público hasta 1852. En esa etapa, ese intervalo, él se va a la campaña del desierto y se aleja de Buenos Aires. Entonces la que queda a cargo de la estructura política, y esto es muy parecido a lo de Guadalupe, y se los quiero leer porque así me evitan comentarios. Miren lo que le escribe, una de las cartas, yo elijo algunas, pongo algunas cosas, ¿no? Le escribe: estamos en campaña para las elecciones. No me parece que las vamos a perder, pues en caso de que por debilidad de los nuestros en algunas parroquias se empiece a perder, se armaría un gran bochinche y se los llevaría el diablo los carismáticos. Un gran bochinche con el que él ya no tenía nada que ver. Después le dice: las masas están cada día más bien dispuestas y estarían mejor si tu círculo no fuera tan cagado, pues hay quien tiene más miedo que vergüenza, pero yo les hago frente a todos, y lo mismo me peleo con los cismáticos que con los apostólicos débiles, pues los que me gustan son los de hacha y chuza. Toma pavo. Esta es Encarnación. Se los leo para que tengamos claro, esas mujeres no eran, ¿no? Bueno, Encarnación no logra acompañar hasta todo el proceso, porque en 1838 se muere, tiene las exequias más formidables conocidas hasta entonces en Buenos Aires, y su lugar lo reemplazan otras dos mujeres importantes en la vida de Juan Manuel. Su cuñada, Josefa María Ezcurra, la mamá del primer hijo de Manuel Belgrano, porque Josefa María, siendo de una familia patricia, había acompañado casi como una soldadera más al ejército del norte, pues estaba enamorada de Manuel Belgrano, y conciben ese hijo allá en el lejano norte, y como Belgrano estaba casado con la patria, nunca pudo organizar esa familia, y ese hijo lo cría Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas, que ya se habían casado en 1813, y Juan Manuel de Rosas es quien le confía a este joven, cuando ya tiene varios años y cuando hace rato que Manuel Belgrano murió, quién fue su padre, y entonces a partir de ahí él pasa a firmar Pedro, Pablo, Rosas y Belgrano. Ese es el hijo. Josefa María Ezcurra, María Josefa, con la hermana mayor de Encarnación, es la que toma la parte la parte rea, y Manuelita la parte fina, para hacerle otra vez, recrearle a Rosa las condiciones de gobernabilidad, podríamos decir, y la cumplen al dedillo. Después de que muere Encarnación, Juan Manuel tiene una amante, podríamos decir, con quien tiene varios hijos, que es un personal, una doméstica de la residencia de San Benito de Palermo, que se llama Eugenia Castro, está en todos los libros. Tuvo varios hijos, los hijos correteaban por ahí, Rosa lo trataba como hijo, pero nunca los reconoció. Eugenia Castro, de un coronel. Deja a Eugenia a Rosas, se lo deja que ahora que lo cuide. Y los cuidó bien, bueno, tuvo 6 hijos con ella.
Bueno, él nunca lo reconoció. Y finalmente ella, al final de la vida de ella, casi hace un juicio contra Rosas y se lo gana. Excelente. Bueno, afilado acá, ¿eh? Exactamente así fue. Esos hijos que nombra la amiga, la contra Rosa le decía los bastarditos, los palermitos, porque eran unos indios que andaban por la... Y efectivamente fueron 6, cuando Rosa parte al exilio en 1852, Eugenia no lo acompaña, y la pobre va a padecer lo mismo que decíamos hace un rato de mujeres desamparadas, para colmo con todo el estigma que había sido pertenecer al círculo íntimo de Rosas. Hay versiones, una de ellas es que Rosas le ofreció, una de ellas, ¿no? Ahí está. Y ella dijo no, con el mayor, que era el favorito de él. Y ella dijo todos o ninguno, y se quedó. Sí. Que llevara a los varones, las mujeres se quedaban. Ajá. Claro, no sé cuántos eran los varones, no los varones. Claro, pero bueno, eso es lo que se dice y ella no aceptó. Ella no aceptó y la pobre Eugenia se queda acá y después, como dijo la amiga, al tiempo que muere Rosa hay un juicio para que, en fin, obtener algún reconocimiento. Bueno, la que sí lo acompaña es Manuelita. Manuelita va con Juan Manuel al exilio, un exilio que va a durar 25 años, ¿no? Entre 1852 y 1877 a Inglaterra. Manuelita va acompañada de su prometido toda la vida, con quien no pudo formalizar porque estaba metida hasta los ojos con el tema de gobierno. Él se llama Máximo Terrero. Cuando llegan y se instalan finalmente en Southampton, en la granja, Manuela le comunica a Manuelita Rosas que se va a casar. Entonces ahí Rosas mismo lo cuenta, o está reproducido en una de las cartas que está, donde le cuenta a un amigo cómo le cayó esta noticia. Ustedes decís, bárbaro, porque por fin... No. Dice, ¿qué le pasó a Manuelita con 35, 36 años querer casarse, como diciendo esta vieja? La otra venía haciendo el aguante para poder casarse en un momento que no comprometiera desde el punto de vista político a su padre. Entonces cuenta en esa misma carta, dice, bueno, yo les dije, bueno, yo los autorizo, pero le digo 2 cosas. Primero, no van a vivir conmigo. Efectivamente se fueron a vivir a Londres. Y segundo, yo no voy a ir a la boda. ¿Viste que lo de Dalma no es nuevo, Maradona? ¿No? Ya pasó. Bueno, en el exilio se sigue carteando abrevio porque si no, no terminamos más. Y ya me falta un poquito nomás. En el exilio se sigue carteando una amiga, por eso le digo, acá aparece la amiga, que es Josefa Gómez, Pepita Gómez. Ahí nos enteramos cómo vivía Rosas en ese exilio de 25 años. Porque él había recreado, en chiquito, como una maqueta, una estancia. Porque él es estanciero de alma. Entonces ordeñaba, hacía todo lo que la vida de una estancia, de un gaucho. Manuelita es quien le cierra los ojos en 1877. Sus restos son uno de los últimos patriotas que vuelven a su tierra, porque recién en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, se traen desde Southampton, el cementerio de Southampton, los restos de Juan Manuel de Rosas, que están en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de Ortiz de Rosas, junto a Encarnación Escurra. Tengo entendido que los de Manuelita quedaron en Southampton, porque toda su familia y descendencia fue de allá. Hay más para Rosas, las hermanas, Agustina, que dicen que era bella, bellísima como la madre, es casada, Agustina Rosas, Ortiz de Rosas, con Lucio Norberto Mansilla, que era uno de los oficiales más importantes de Rosas, el de la Vuelta Obligado. Y es la mamá de Eduarda Mansilla y de Lucio Victorio Mansilla, ambos escritores, muy buenos. O sea, La Gran Aldea, muy bien, Excursión a los Indios Ranqueles. Ese es Lucio B. Mansilla. Bueno, hay para hacer dulce. Podríamos hablar horas de Rosas, pero les prometí que cerramos con Sarmiento. 2 palabras de Sarmiento. Y lo mismo, igual, el mismo esquema. Madre, Pablo Albarracín. Es la madre de los argentinos. Porque Sarmiento nos deja de ellas muchísimas noticias en un libro. ¿Cuál? Claro, bueno, ahí está, el Capeluz. La vieja le da 10 noches al telar. Porque esa es la imagen que deja Sarmiento en Recuerdos de Provincia, que es un libro, yo recomiendo leerlo porque te pinta la infancia de un Sarmiento rodeado de mujeres, donde él le escribe y describe a su madre con una devoción que la pinta casi como una santa.
historia. No, me fascina. Es así. Y realmente esta mujer tiene no sé cuántos hijos y quedan 2 vivos y también mueren 7 u 8 por lo menos. Varones le queda solo Domingo Faustino, las de otras son mujeres. Las hermanas, que igual que Rosa, lo han acompañado, lo han bancado, han estado junto a él, las hermanas de Sarmiento. Sarmiento se cría en un ambiente de mujeres. Yo creo que ahí está una de las claves de esto que les digo ahora. Sarmiento es una de las figuras más controvertidas de la historia argentina, porque divide. Algunos lo tienen como un genio, un santo, y otros como un demonio, porque es polémico. Pero así como fue un energúmeno en materia política, podríamos decir, fue un gigante y un genio en lo que hace a la educación. Es el padre, sin dudas, de la educación argentina. Él sentó las bases de la educación pública y universal. Y en la política volteó todos los floreros. Y ahí viene la doble, digamos, imagen o percepción que tenemos de su figura. Yo personalmente, les aclaro, lo admiro muchísimo por esto otro, ¿no? Por lo que hizo en materia de educación. Y acá les agrego esto. Mucho de lo que hizo tiene que ver con su visión de la mujer. Así como era un energúmeno y escribió cosas terribles de los gauchos, de los indios, de los judíos. Ahí está. Con la mujer tiene una actitud abierta que no cierra para la época, porque en la época la mujer era una cosa. En cambio, Sarmiento le da el lugar y le da responsabilidades a mujeres notables, que no tenemos tiempo, pero simplemente las recordemos a vuelo de pájaro. Cuando él se va en ese viaje que decíamos a Estados Unidos, primero Europa no se enganchó con Europa, se engancha mucho en Estados Unidos. Él va a Boston, a Massachusetts, a Boston, y le encanta lo que ve. Porque ¿qué ve? Los farmers, cuando acá era el desierto donde crecían las vacas solas, esas vacas de cuernos largos, huesudas, y allá el tipo veía esa organización perfecta, familiar de los farmers, la escuela, los ferrocarriles, las máquinas a vapor. Al tipo le reventó la cabeza. Y toma contacto con un matrimonio, Mann, 2 pedagogos de nota. Y Mary Mann, la esposa de Mann, va a tener con él una relación de vida, con mucho consejo, con mucho apoyo. Él vuelve deslumbrado. Ahí es donde le hace el clic. Él vuelve a Chile y escribe Educación Popular, 1848, un libro de culto. Porque el mismo concepto de educación universal es inclusivo para la mujer, porque hasta ese momento nadie hablaba de la mujer como sujeto educativo. La educación universal empieza por incluir a la mujer, o sea, un revolucionario. Bueno, Marimán, Juana Manso. Juana Manso es una ídola, porque la verdad que es una mujer que tuvo que luchar contra todas las contrariedades, sin tener apoyo, y sin embargo en ella confió Sarmiento y fue su mano derecha en la construcción de las bases del sistema educativo argentino. ¿Qué nos decías hace un rato? No, que él trajo las maestras norteamericanas a la Argentina, que incluso una de ellas se casa con un legislador, y creo que vivieron acá en una estancia en Córdoba. Sí, claro. Las maestras bostonianas o gringas, cuando Sarmiento decide crear un sistema educativo, no había maestras acá. ¿Qué va a haber maestros si no había escuela? ¿Y qué va a haber escuela si no había fábrica de maestros? Entonces los tiene que importar, ¿viste? Cuando no hay algo, lo tiene que traer. ¿De dónde los trae? De Estados Unidos. ¿Quién se las recluta? La Mary Mann. Las recluta y las manda. Había un problemita, no se podían casar y había otro problemita, eran protestantes. Entonces acá la iglesia en ese momento, que regía la vida de la gente, que no quería ceder 1 milímetro de espacio de poder. No se olviden ustedes que en el Código Civil, el único, del viejo Vélez Sarsfield, el único matrimonio válido es el religioso. La ley de matrimonio civil viene mucho más tarde. El registro civil de las personas era el de las iglesias, no existía, viene después. En los cementerios solo enterraban a los católicos, los disidentes fuera. O sea, era muy rígido, Y Córdoba ni te cuento.
¿Escucharon? Esa es la época. Acá teníamos un halcón que se llamaba el vicario Clara, Jerónimo Clara. Ah, papá. Bueno, que no eran tantas, eran alrededor de una veintena, que se dispersan. La que le toca a Córdoba cuenta esto que estamos diciendo, lo que tuvo que enfrentar acá, porque Córdoba, en ese esquema, era todavía más conservadora, estaba un paso más adelante. Entonces, esas maestras la pasaron mal en el sentido de que tuvieron que enfrentar un medio adverso por completo, doblemente adverso. Va a ir cambiando. Porque eran mujeres y porque eran protestantes. Andá a levantar esas dos. Bueno, y lo último que les cuento de Sarmiento, bueno, su hija, tiene hija que se llama Ana Faustina, la concibe con una chilena, María Jesús del Campo, en su primer exilio en 1832, 1833 en Chile, cuando él trabaja de minero, primero de maestro, después de minero, pero Ana Faustina sigue junto a él, la crían las hermanas y lo va a acompañar en toda su vida, y es la que le da los nietos a Sarmiento, los Belín Sarmiento, vienen del linaje de Ana Faustina. Ana Faustina, que le va a cerrar los ojos el 9 de septiembre de 1888, cuando Sarmiento muere en Asunción. Ya vamos terminando. Esposa, Benita Martínez Pastoriza. Esta señora enviudó y se casa con Sarmiento, pero dicen las malas lenguas que el hijo, que lo anotó el finado antes de partir, Dominguito, era hijo biológico de Sarmiento, porque había ahí una relación sentimental. No hay que dar ideas porque algún loco va a querer hacerle el ADN, porque están los dos ahí en la Recoleta, Faustino y Dominguito. Y si hay algunos que quieren bajarlo a San Martín para ver si era hijo o no de la Matorra, de la Gregoria, no jodamos con eso, como si cambiara las cosas, que sea o no sea. Lo importante es que Ana Faustina lo acompaña. Benita se entera, estamos en la década de 1850, que su marido tiene una aventura con una señorita de Buenos Aires, el hijo del amigo Dalmacio Vélez Arfiel, porque cuando Sarmiento se instala en Buenos Aires, y Benita todavía no había llegado, estaba en San Juan, Sarmiento visitaba a su amigo dilecto, a don Dalmacio, y ahí conoció a la petiza y se entretenía mucho en esa casa, le gustaba mucho ir a esa casa, fue público y notorio, un escándalo mal. Por eso mismo Mitre, amigo de Sarmiento, que es cabe que voltea un florero, lo manda a San Juan, no tanto por este tema, entre otros, sino porque fue cuando Sarmiento escribe, después de Pavón, Mitre, no ahorre sangre gauchos, que para lo único que sirven es abono de la tierra. Escribió esas barbaridades. Entonces Mitre, para sacarlo un poco de la escena, lo manda a San Juan. Ahí lo visita Dominguito, un veinteañero, porque Benita se ha enterado, ha interceptado una carta de amor y se ha enterado del romance, y Dominguito lo va un poco a increpar. Ustedes son veteranos, se deben acordar. Hay una película que se llama Su mejor alumno. Enrique Muñoz era él. Enrique Muñoz, que es Sarmiento. Si no la vieron, búsquenla. Es en blanco y negro, es de la época de... El doctor Lastreto no había nacido, imagínate. Enrique Muñoz Sarmiento, y ¿se acuerdan quién es el que hace de Magaña? Un joven Ángel Magaña hace Dominguito, que es cuando, en un momento cumbre de la película, en el pico, Sarmiento, desconsolado porque no lo puede convencer, porque no puede, le pide perdón y no pasa nada, Dominguito le dice, no llore, un viejo como usted. Y es la última vez que se ven, porque de ahí Dominguito vuelve y se enrola en el ejército que va a pelear al Paraguay y muere en Curupaití, cuando ya Domingo Faustino está de embajador en Estados Unidos y lo desgarra, le parte el alma, le parte el corazón. La muerte de su hijo, de Dominguito. Así que Ana Faustina sigue junto a él, Aurelia sigue consolándole la soledad, las hermanas lo van a bancar desde el punto de vista doméstico y logístico cuando es presidente, y después cuando se va a ese exilio definitivo, autoexilio, porque él decide terminar sus días en Asunción del Paraguay, se los voy a leer. Y, a ver si lo encuentro.
ya la relación con Aurelia sigue, pero es una relación epistolar. Dale. Cuando Rosa está allá en Inglaterra, pobrísimo. Sí. Escribe, pese a su No, Urquiza. Justo José Urquiza. Ya te cuento esa parte. Déjame que vea si encuentro esto. Rosas está allá en Inglaterra, le han incautado todos los bienes y sin embargo, bueno, pide que alguien lo ayude. Esta amiga Pepita Gómez, que yo les decía, es una de las que intercede y después le van devolviendo bienes confiscados, pero en el peor momento, como vos lo recuerdas, el que le ayuda y le manda unos mangos es justo José Urquiza. Porque no se olviden que Urquiza no era antirrosista. Urquiza era del palo de Rosas y rompe en 1851 con Rosas, era el gobernador de Entre Ríos, porque ve que Rosas no tiene ganas de organizar el país. Entonces rompe, pero era del palo federal. Bueno, Aurelia... Sarmiento está organizando su casa, loco como era, se ocupa de los más mínimos detalles, de todo, porque está armando una casa para vivir, no llegó a ocuparla, pero cuando estaba todo listo, planifica una fiesta con su familia. Está Ana Faustina, están los Belín Sarmiento, está el embajador García Merou, que es el que nos deja noticia de esto. Entonces le escribe a Aurelia, invitándola. Dígame usted que vendría de buena gana al Paraguay. Créalo con placer, cuando no fuese más que como las promesas de la madre o de las que cuidan enfermos. Es decir, que sí, cuando algún vislumbre de alegría pasa por aquellas cabezas. Bien me dijo de venir. Venga pues al Paraguay. ¿Qué falta? Le hacen 30 días para consagrarla, 6 a un dolor reumático, 5 a la jaqueca, algunos a algún negocio útil y muchos a contemplar que la vida puede ser mejor. Venga, juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo pasar la vida, con su látigo cuando castiga, con sus laureles cuando premia. Venga pues a la fiesta donde tendremos ríos espléndidos, el Chaco incendiado, música, bullicio y animación. Venga, que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado. Les agradezco mucho la atención y la paciencia. Muchas gracias.